Bien, mi amigo y hermano, tenga usted muy buenos días. Le saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Bien, mi amigo y hermano, estamos en la conferencia de mirar las alternativas de Jesús, los propósitos que el Señor tuvo al venir a este mundo para usted y para mí. La vez pasada vimos como una alternativa de Dios para nosotros a través de Jesucristo, la compasión. Hoy vamos a ver la tercera parte que está dentro de la dignidad de los últimos como meta. La dignidad de los últimos como meta. Esa es la tercera parte de esta conferencia que el Señor nos ha revelado a través de su palabra, y también podemos entender que para esta época, cuando empieza una etapa de historia, de recordar el proceso maravilloso que Dios, a través de su inmenso amor, nos dio a través de su Hijo Jesucristo, enviándolo a este mundo para salvación y enviándolo a morir por nuestros pecados, pero también resucitado para la gloria de nuestro Dios y para darnos una firme esperanza de la eternidad. En esta parte vamos a ver la dignidad de los últimos como meta. Amigo y hermano, Jesús vivió en una sociedad en una profunda crisis. Todos esperaban algún acontecimiento decisivo, incluso una intervención de Dios que diera un vuelco a la situación. Los esenios de Qumran, los diversos grupos fariseos, los radicales Averín, los movimientos de resistencia a Roma, los visionarios apocalípticos, todos proponían caminos diversos. Jesús, por su parte, fue gestando en su conciencia un proyecto absolutamente original. Lo llamó Reino de Dios. Y lo entendió como la irrupción de su compasión en el mundo. Dios, en su infinito amor y bondad sin límites, compasión increíble hacia los que sufren, lo importante es escoger, introducir y extender esa compasión en la sociedad. No basta buscar un nuevo orden de cosas más justo según lo entiende cada grupo desde su propia visión e intereses. Es necesario introducir en la vida una nueva dinámica y una nueva dirección. La compasión tiene que dirigirlo e impulsarlo todo hacia una vida más digna para los últimos. Amigo y hermano, este mensaje fue escuchado como un desafío para todos. Según el Señor Jesús, hay que aprender a vivir desde otro lugar diferente. Hay que liberarse de la sabiduría convencional que ha ido modelando durante siglos. Las tradiciones de Israel, la religión del templo y la espiritualidad de los diferentes grupos. Hay que criticar valores muy interiorizados en la conciencia social y que llevan nombres muy concretos. Elección de Israel, destrucción de los paganos, dominio sobre los pueblos enemigos, maldición de los pecadores. Jesús los llama ahora a vivir acogiendo el reino de Dios, que quieren una vida más digna y más dichosa para todos. Empezando por los últimos,
Hay que aprender a vivir desde valores diferentes, compasión hacia los que sufren, defensa de los últimos, acogida incondicional a todos, lucha por la dignidad de todo ser humano. La gente de Galilea, amigos y hermanos, conocían bien lo que era un reino construido sobre la violencia y la opresión. Llevaban muchos años sufriendo la crueldad de Roma y la explotación de las clases dirigentes. Siempre había sido así. Imperio de Roma, reino de Herodes, gobierno de sus Antipas, el resultado siempre era el mismo. Lujosos edificios en las ciudades, miseria en las aldeas, riquezas y ostentaciones de las élites urbanas, deudas, pérdidas de tierras y hambre entre los campesinos. Enriquecimiento de los grandes terratenientes, aumento de mendigos desnutridos, vagabundos, prostitutas, esclavos fugitivos de sus amos y bandoleros. Nada podía esperarse de Tiberio ni de Antipas, amigo y hermano. En este contexto, hemos de situar la situación del Señor Jesús. Su objetivo no era organizar una religión más perfecta. No se dedicó a desarrollar una teología más precisa sobre Dios o una liturgia más digna en el templo. La pasión que alentó toda su vida fue otra. Quería ver realizados cuanto antes el proyecto de Dios, una vida más digna y dichosa para todos. Por eso había que introducir en la sociedad una dirección nueva hacia los últimos, los más necesitados, los más indefensos. ¿Cómo sería el mundo si fuera Dios y no Tiberio el que reinara realmente sobre los pueblos? ¿Qué pasaría si las cosas respondieran a la voluntad de Dios? Desde la religión convencional de Israel todo era muy claro. Dios intervendría para destruir a los enemigos de Israel y aniquilar a los impíos que no respetaban la Torá. Jesús los sorprende a todos, no se pone de parte del pueblo elegido y en contra de los pueblos paganos. El reino de Dios no va a consistir en la destrucción de los gentiles. No se pone tampoco de parte de los justos y en contra de los impíos. El reino de Dios no va a consentir en una victoria de los santos para hacer pagar a los malos su pecado. Jesús se pone a favor de los que sufren y en contra del mal y la injusticia que impide a todos una convivencia más digna y justa. La compasión de Dios está pidiendo que se haga justicia a los más pobres y humillados. El reino de Dios es para ellos. Jesús tiene ante sus ojos a aquellas gentes que viven humilladas en sus aldeas sin poder defenderse de los grandes terratenientes. Conoce muy bien el hambre de aquellas mujeres y niños desnutridos. Ha visto llorar de rabia e impotencia a aquellos campesinos al quedarse sin tierras o al ver que los recaudadores se llevan lo mejor de sus cosechas. Esto parece, amigos y hermanos, como si estuviéramos viviendo en el tiempo de hoy. Son ellos los que necesitan escuchar antes que nadie su mensaje. Dichosos los pobres, porque vuestro Rey es Dios dichoso. Los que ahora tenéis hambre, porque serán sanados. Dichosos los que ahora lloráis, porque ellos reiréis. ¿Cómo puede Jesús hablar así? ¿No es una burla? ¿No es cinismo? Jesús habla con toda convicción. Está afirmando, es central en su mensaje.
Los que no interesan a nadie les interesan a Dios. Lo que sobra en los imperios construidos por los hombres tienen un lugar privilegiado en su corazón. Los que no tienen a nadie que los defienda les tiene a Dios como Padre. Si el reino de Dios es acogido, todo cambiará para bien de los últimos. Esta fue la fe de Jesús, su pasión y su lucha. Pero el Señor Jesús es realista. Todo esto no significa ahora mismo el final del hambre, el final de la miseria, pero sí una dignidad indestructible de todas las víctimas de abusos y atropellos. Todo el mundo ha de saber que son los hijos predilectos de Dios. Esto le da a su dignidad una seriedad absoluta. Nunca, en ninguna parte se construirá la vida tal como la que quiere Dios, sino es liberado a estos hombres y mujeres de su miseria, de su humillación. Nunca ninguna religión será bendecida por Dios si no introduce justicia para ellos. Esto es acoger el reino de Dios, amigo y hermano. Poner a las religiones y a los pueblos, a las culturas y a las políticas mirando hacia la dignidad de los últimos. Mi amigo y hermano, la tercera parte, la cuarta parte, es la actuación terapéutica como programa. No hay duda, amigo y hermano, de que Jesús amó, defendió y se dedicó a los más pobres e indefensos de la sociedad. No hay en ello nada original. Otros muchos lo han hecho también antes y después de Jesús. Lo más admirable es que por encima de ellos, Jesús no amó nada más que a ellos, ni siquiera la religión, la ley o la seguridad de su pueblo. La investigación moderna no deja lugar a dudas. Lo primero para Jesús es la vida de la gente, no la religión. Desgraciadamente, amigos y hermanos, hoy en día para la gente es más importante la religión que la gente. La clave desde la que Jesús vive a Dios y lucha por su reinado entre los humanos no es el pecado, no es la moral o la ley, sino el sufrimiento generado por la falta de compasión. La gente captó enseguida la diferencia entre Jesús y el Bautista. La misión del Bautista estaba pensada y organizada en función del pecado. Era su preocupación suprema denunciar los pecados del pueblo, llamar a la penitencia. Disculpe, mi señor, tiene un mensaje. Acudían al Jordán. El Bautista nunca curó los enfermos, no tocó a los leprosos, no liberó a los endemoniados, no alivió el sufrimiento, amigo y hermano. Por el contrario, la primera preocupación de Jesús era el sufrimiento y la marginación que sufrían las gentes más enfermas y deterioradas. Las fuentes no presentan a Jesús caminando por Galilea en busca de pecadores para convertirlos de sus pecados, sino acercándose a enfermos, a endemoniados, para curarlos de su sufrimiento. Su misión no era tanto una misión religiosa o moral, cuanto más una misión terapéutica encaminada a aliviar el sufrimiento de quienes se ven agobiados por el mal y excluidos de una vida sana. Es más determinante en la actuación de Jesús suprimir el sufrimiento que denunciar los pecados de la gente. No es que no le preocupe el pecado, sino que para él el pecado que ofrece mayor resistencia al reino de Dios es precisamente causar sufrimiento o tolerarlo con indiferencia,
desentendiéndonos de Él, amigo y hermano. Se ha dicho con razón que frente a la mística de ojos cerrados, propia de Buda y de la espiritualidad del Oriente en general, que busca en la atención a lo interior caminos para liberarse del dolor, Jesús impulsa una mística de ojos abiertos y una espiritualidad de la obligación absoluta de atender al dolor de las gentes. Cuando a Jesús se le pregunta si viene en nombre de Dios, solo responde con su actividad terapéutica y curadora. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas, las buenas noticias. Y dichoso el que no se sienta defraudado por mí. No hay duda, se actúa en nombre de Dios cuando se lucha con el sufrimiento. Se abre camino al reino de Dios cuando se libera a la gente del mal. El Señor Jesús ha puesto en marcha una religión terapéutica que no tiene procedente en las tradiciones religiosas de Israel. Jesús proclamaba a Dios curando. Esto es lo nuevo. Jesús pone en marcha un proceso de sanación tanto individual como social con una intención de fondo: curar, aliviar el sufrimiento, restaurar la vida. El cuarto evangelio pondrá en boca de Jesús una frase que lo dice todo: yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Amigo y hermano, no hemos de pensar solo en la curación. Toda su actuación trata de encaminar a la sociedad a una vida más saludable. Su rebeldía frente a tantos comportamientos patológicos de raíz religiosa, legalismo, hipocresía, rigorismo, vacío de amor, su esfuerzo por crear una convivencia más justa y solidaria, su ofrecimiento de perdón a gentes hundidas en la culpabilidad y la ruptura interior, su acogida a los maltratados por la vida o la sociedad, su empleo en liberar su empleo en liberar a todo el miedo y la inseguridad para vivir desde la confianza absoluta en Dios. El Señor Jesús llevó a cabo un puñado de curaciones por todas las aldeas de Galilea y Judea. Quedaron otros muchos ciegos, leprosos y endemoniados sufriendo sin remedio su mal. Solo una mínima parte experimentó su fuerza curadora. Jesús no pensó nunca en los milagros como una forma fácil de suprimir el sufrimiento en el mundo, sino solo como un signo para indicar la dirección en la que hemos de actuar para acoger e introducir el reino de Dios en el mundo. Amigo y hermano, no es extraño que al confiar su misión a sus discípulos, Jesús los imagine no como doctores, jerarcas, liturgistas o teólogos, sino como curadores. Proclamad que el reino de Dios está cerca, curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpian leprosos, arrojen demonios gratis. Lo habéis recibido, dadlo gratis. La primera tarea de los seguidores de Jesús no es celebrar cultos, elaborar teologías, predicar moral, sino curar, liberar del mal, sacar del abatimiento, sanear la sociedad, ayudar a vivir de una manera saludable. Ese programa terapéutico es el camino del reino de Dios. Mi amigo y hermano, esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en estos tiempos. No que estemos mirándole el pecado a la gente, no que estemos mirando la falla de los demás,
sino que tengamos compasión, que tengamos amor por la gente, que nos dediquemos verdaderamente a servirle a la humanidad, que podamos ser siervos del Señor, que podamos ser verdaderos hijos de Dios, no tradicionalistas religiosos, de bodegas, de hombres perversos que solamente lo que andan es tratando de esculcarle el bolsillo y llenar las arcas de ellos. Amigo y hermano, que Dios lo bendiga en este día y en esta semana. Y seguimos en esta conferencia. El próximo domingo estaremos tratando acerca de lo que es el perdón como horizonte. Mi amigo y hermano, que tenga usted una feliz semana, un feliz mes, porque ya estamos a 1 de marzo y que Dios los bendiga, que el Señor los guarde y los cuide. Que la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, conserve en completa paz sus corazones. Y como siempre digo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dios los bendiga y feliz semana.